Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este momento para seguir compartiendo la construcción del proyecto del libro que estamos realizando entre todos. El libro se llama Conciencia Espiritual sobre la Vida y el objetivo es ese, simplemente es ese. Es que lo único importante, valioso, determinante que hay en nuestra existencia, en este planeta, es la vida. Por la vida es que estamos aquí. Y es una vida que permanece, es eterna, pero que individualmente va pasando. Unos vamos saliendo y otros van entrando. Pero mientras estemos aquí, vamos a tomar conciencia sobre qué es lo importante, la prioridad de nuestra existencia aquí, que es la vida, y cómo vivir una vida suficientemente competente, completa, total, es haciendo tres cosas. Uno es manteniendo unas buenas relaciones con Dios, con los demás, contigo mismo, con la naturaleza, con todo, buenas relaciones, relacionarte bien. Ese es un primer punto para tener una vida de excelencia y calidad. Segundo, es tener una buena salud. Ojalá que tú te mueras, o yo, cuando nos vamos a morir, el morirse signifique pasar de una forma de ser a otra sin enfermedad, morirnos sanos. Y eso se hace a través de una buena salud, mantener una buena salud. Y tercero, es que somos autosuficientes. Si tú haces esas tres cosas, buenas relaciones, excelente salud, y que pienses que eres autosuficiente, que nada necesitas en esta vida para ser feliz, para ser pleno y completo, sino que tú lo traes ya todo. Si lo trae la semilla, si lo trae el animalito, ¿por qué no lo vas a traer tú? ¿Acaso eres tú menos que los otros seres de la creación? ¿Ve? Pero lo que pasa es que nos preocupamos de la vida porque ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué tal que no nos alcance? O sea, nos dificulta la autosuficiencia. Segundo, perdemos la salud haciendo cosas, ganando cosas físicas, materiales, dinero especialmente, perdemos la salud ganándolo y después lo perdemos el dinero invirtiendo en la enfermedad porque hemos perdido la salud. Y luego, el primer punto que son las relaciones, tener buenas relaciones con los demás, relacionarnos bien. Ahí donde vamos. Bueno, pero como son esas tres partes que tiene el proyecto, vamos en la primera. Les estoy hablando de la primera. Entonces yo voy ya a pasar el proyecto para que entremos ya al tema, que el tema que les voy a hablar de hoy es la sensualidad, que hace parte con el deseo. Ya ahorita les digo, por si acaso alguna persona llega nueva, pero si ya tú eres experto en esto, pues ya sabes en qué parte vamos del aprendizaje, del entendimiento o del acompañamiento que estoy haciendo con cada uno de ustedes. Voy a pasar ya la cámara. Bueno, esto es para recordarles. El programa se llama Ilumina tu Camino. El proyecto grande lo encuentras en YouTube o lo encuentras en Facebook. En cualquier parte vas a encontrar Ilumina tu Camino. Tú eres el camino, tú eres la iluminación, todo lo eres tú. Esto es importante de entenderlo. Y el propósito es viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Este es el objetivo. Ilumina tu camino viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Estamos creando este proyecto, Conciencia Espiritual sobre la Vida. Estamos organizando el material. Ilumina tu camino, Conciencia Espiritual sobre la Vida, así se llama el folleto que estamos haciendo, el libro, como lo queramos llamar, el texto. Y tiene ¿por qué se llama Conciencia Espiritual sobre la Vida? Porque estamos hablando de conciencia, que es la actitud, es la atención constante, que eso es tremendo. Hacemos las cosas inconscientes, no ponemos atención a lo que estamos haciendo y ahí fallamos. Conciencia es la actitud de la atención constante. La espiritualidad es la cualidad, son las relaciones que se mantienen en equilibrio. Y la vida es la fuerza que hay entre la conciencia y el espíritu. La conciencia y el espíritu crean una fuerza, es lo que llamamos vida. La conciencia y el espíritu crean una fuerza vital. Y eso es lo que llamamos vida. Muy bien.
Esto no lo voy a reiterar porque en todos los videos lo he puesto. Si alguien llega nuevo y no ha visto el proyecto, pues ve otros videos y va a entender de qué es que se trata. Entonces, ya dijimos que tenemos tres partes. El objetivo, el fundamento está en la frase de Agustín de Hipona: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, yo afuera. Este tarde te amé, ¿a quién? A la vida. Hermosura tan antigua y tan nueva, la vida. Tarde te amé, la vida, y tú estabas dentro de mí, la vida, y yo afuera. Porque valoramos las cosas externas, pero se nos olvida lo interior. Entonces, para volver a valorar la vida, conciencia espiritual sobre la vida, yo les propongo tres partes: 1, 2 y 3. La primera es tener buenas relaciones, la segunda es tener buena salud y la tercera es la autosuficiencia. Por nada estáis afanosos, cuidar la salud y no simplemente sostener la enfermedad. Eso es lo que debemos evitar. Y las relaciones, salud y autosuficiencia. El problema es que cuando queremos tener buenas relaciones, aparecen las alianzas, y el mundo, la gente, la sociedad, por la política, la economía, la ciencia y la religión, prefieren alianzas que buenas relaciones. El problema es que cuando queremos practicar la salud o queremos tener buena salud, empieza la asistencia médica, la ciencia, que quiere darnos medicina para tener buena salud. Por ejemplo, en el caso mío, como me había descuidado un poco de la salud, entonces me dice la persona, la médica, el médico, cuando fui al examen médico, me dice: bueno, tienes alto el colesterol y eres prediabético, entonces te voy a dar medicina, asistencia. Yo le dije: no, yo voy a cuidar mi salud. ¿Ve? Y ese fue el cambio que hice en mi vida. Por eso he rebajado de peso y por eso estoy comiendo sano en este momento, o mejor dicho, porque estoy comiendo sano es que tengo buena salud, y entre ellos entra lo de bajar de peso. Y la tercera es la autosuficiencia. Por nada estáis afanosos, pero el problema es que ahí frente a la autosuficiencia aparece la conveniencia. Cosas conveniencias, que eso lo vamos a ver en la tercera parte. Hasta ahora estamos en esta la primera parte, alianzas y relaciones. Y con respecto a las alianzas y las relaciones, entre alianza y relaciones tiene que ver, esto es importante porque la alianza y relaciones tienen que ver con el alma, la psiquis. En cambio, la asistencia y la salud tienen que ver con el cuerpo, el soma. Tú te enfermas por el cuerpo. Todas las enfermedades mentales, emocionales, psíquicas, psiquiátricas, eso tiene que ver es con el cuerpo. Eso ya lo han entendido la gente. Si tú tienes buena salud física, vas a tener buena salud mental, espiritual, emocional y todo. No es lo contrario, que decía que mente sana en cuerpo sano, o sea que tú tienes mejor la mente primero y luego el cuerpo. No, tengas un buen cuerpo y verás que tu mente va a funcionar excelente. Y la tercera parte tiene que ver con el espíritu, el neuma, de que ya es la conveniencia, y la autosuficiencia es por el espíritu, la actitud que tú tengas. Bueno, pero estamos viendo la primera parte, que es la psiquis. Y dentro de la primera parte, la semana pasada vimos el deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. Y hoy vamos a ver la sensualidad, que es lo contrario o el resultado del deseo. Mire que son prácticamente 4 puntos. El deseo, atracción y gratificación, lo contrario es el amor. Si vivo la vida por el deseo, me produce sensualidad. En cambio, si vivo la vida por el amor, me produce libertad. Ama y déjame libre. ¿Sí ven? Entonces el primero aquí va con este. El segundo, mañana que vemos, o en estos días, no sé si mañana puede hacer la charla, el culpa va con la conciencia. ¿Sí ves? El pacto va con el acuerdo, el lucro va con la empresa y la caridad va con el egoísmo. El resultado de la caridad es el egoísmo, y eso nadie lo sabe. En cambio, el resultado del amor es la libertad, del perdón es la felicidad, de la paz es la verdad, del servicio es la belleza y de la empatía es el bien. Esto tenemos que tenerlo bien claro para cuando vayamos a hablar. Hoy, por ejemplo, en el caso de la sensualidad, tengo que hablar que cuando hablo de sensualidad, del siento, luego existo, tiene relación con el deseo, pero también tiene relación con la libertad. O sea que es así el triángulo o el juego que estamos haciendo. Muy bien, entonces le voy a hablar de la sensualidad. Hoy vamos a ver el tema de la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Bueno, esta es la primera parte que yo estoy haciendo, hablándoles el argumento. Pero el libro va a tener unos ejercicios de trabajo, y el libro también va a tener algunas preguntas o unas frases de preguntas que nos ayudan a entender en sí
el sentido de la propuesta. Entonces vamos a ver lo que es la sensualidad. Siento, luego existo. Voy a pasar, tengo que mover un poquito la cámara para que nos quede bien el proyecto. Voy a hacerlo así y voy a agrandar un poco la imagen para que nos acerquemos un poco más. Yo creo que ahí queda bien. Entonces, ¿qué es la sensualidad? Según el cuadro que hemos visto y que ustedes lo van a tener después en el folleto, no se preocupen, vamos a tener el libro, el texto, el material físico, lo van a tener. Entonces, pero mientras tanto, pues vamos a hablar de la sensualidad, así como te lo estoy presentando en este momento. Muy bien. ¿Qué es la sensualidad? La sensualidad lo presento como el siento, luego existo. Recuerda que hubo una época, y eso lo he dicho en otros videos, hubo una época en que se decía, creo, luego existo. O sea, todo se iba por el creer, la Edad Media. Luego vino el Renacimiento, la Edad de las Luces. Dice, el Renacimiento fue la época en que todo se volvió moderno. Se salió del siglo de la oscuridad, de la época de la oscuridad empezó el siglo de las luces. El Renacimiento, el racionalismo. Entonces se decía, pienso, luego existo, fue la mente. Y luego vino el siglo XX, de la estética, de las cirugías plásticas, de todo lo que era el sentir, y entonces era siento, luego existo. Y dentro de ese siento, luego existo, pues entró todo lo de la sensualidad. O sea, todo el siglo XX, los que nacimos en el siglo XX, yo nací en 1962, bebí de esto, y yo entendía que si no lo siento, no existe. ¿Ve? Existo por cuando siento. Pero ese sentimiento y esa sensualidad ya les voy a ver en lo que pasó. Renunciamos a muchas otras cosas que tiene la vida, las centramos fue ahí. Entonces, una de las frases para entender lo que es la sensualidad es la de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert dice así: en su deseo confundía las sensualidades del lujo con las alegrías del corazón. Mire, qué difícil es que uno confunda las alegrías del corazón con las sensualidades del lujo. Piensa que porque tiene un carro último modelo, como dice por ahí, no es lo mismo llorar en un Cadillac que en una bicicleta. ¿Sí? Entonces es el deseo de tener lujo. No importa que uno sufra, no importa que no tengas libertad, pero que tengas lujo. En vez confundiste las alegrías del corazón. Y la elegancia de las costumbres con las delicadezas del sentimiento. ¿Ve? Tú en las costumbres, en las actitudes, en la cultura, le pusiste elegancia. Por eso tú vas a los malls, a los supermercados, todo es elegante. Pero se perdieron las delicadezas del sentimiento. Es decir, mucha sensualidad a la hora de la verdad se pierde. Bueno, vamos a ver qué es la sensualidad, según desde el punto de vista como yo lo presento aquí. Voy a presentarte. El primero es un poquito positivo en el sentido de que vemos como que la sensualidad hace parte importante de nuestra vida, pero al final nos damos cuenta que nos derrota. Entonces, el deseo que es que es el proceso artificial, el deseo que es la atracción y gratificación, produce sensualidad. El deseo produce sensualidad y la sensualidad subsiste por los sentidos, por el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Todo esto son los 5 sentidos especialmente. Entonces ahí los sentidos son los que dan la sensualidad. O sea que tú cuando ves algo sensual o oyes cuando te dicen una voz con dulzura, entonces tú despiertas esa sensualidad en ti. La frase siento, luego existo, plantea la realidad entre la existencia y la sensualidad que se produce en la vida por el deseo. Como yo deseo, entonces vivo, que es la existencia, y aparece la sensualidad como punto referente de mi existencia. De ahí que la sensualidad resulta del deseo de una persona de saber expresar con confianza sus ideas y sus sentimientos mediante los sentidos, de modo que convence a los demás por su forma de expresión congruente, directa y equilibrada. Así aparece una persona, sea hombre, sea mujer sensual, sea un cantante, sea un deportista, un escritor, cualquier persona que tú veas que se aprovecha de la sensualidad, aparece de ese modo, que convence a los demás por su expresión congruente, directa y equilibrada.
Una persona sensual actúa con criterio propio de su entorno, desde su entorno, con dignidad y seguridad, sin neurosis, ni ansiedad, ni culpa, ni rabia. Se siente cómodo ahí. Y eso hace que las personas a su lado sientan gusto con su presencia, se vean atraídas por su olor, su tacto o su mirada y pongan a su disposición toda la atención de sus sentidos. Es decir, que eso es como habla la persona con dulzura, con esa sensualidad, y el otro lo escucha, y eso que escucha con los sentidos es el sentido del otro que está hablando, o sea que entran son los sentidos, lo que decíamos al principio. Muy bien, vamos, pues son 3 parrafitos que siempre escribo, que es lo que me caben en estas 2 paginitas. La sensualidad se vislumbra en el físico y la actitud de una persona. Pero esa atracción sensual no solo es generada por la simple expresión no verbal, emocional y corporal de un ser humano. El comportamiento, el movimiento y la apariencia de una persona va acompañada con otros aderezos como joyas, ropa, perfumes y maquillaje. No sé si en este lado pues no quise meterme ahí, si los tatuajes hoy día vuelven más sensual a ese deportista o a ese artista o a esa persona que los lleva. No sé si lo hacen es por ser más sensualidad, en eso no me metí, pero yo sí sé, pero lo que sí sabemos es que las joyas, la ropa, los perfumes, el maquillaje, el auto, todo eso, sí hace más a una persona sensual. También lo hace el ser educado, el culto y sofisticado son atributos de una persona sensual. Como el tono de su voz también produce seducción. Lo externo es lo que la gente ve. Siempre ves la parte externa, por eso es que la sensualidad no hace parte de la interioridad. La sensualidad es un arte que se va desarrollando. Otra de las propiedades de la sensualidad es que la persona, o sea que no se nace sensual, que la persona que la posee se siente a gusto consigo misma, el sensual. Solo piensa en sí misma y en lo que la hace feliz, pues sus actividades, sus amistades y sus entretenimientos son de su propio gusto. No aparentan, ellos están ahí y eso es lo que les gusta, la cirugía plástica, y es lo que el gusto de ellos. Y buscan las amistades, es por el gusto de ellos, no es que uno a veces, pues, uno es más abierto. La persona interior dice que ama a vuestros enemigos. No, aquí no, la persona sensual está buscando esa es la satisfacción del mismo. El sensual no es que seduzca para ser feliz, sino que es feliz para seducir. O sea, aparenta la felicidad para seducir. Y hace lo que quiere y reta las costumbres de sus ancestros. El sensual no es una persona que se acomoda a la cultura o a decir esto lo hemos hecho así siempre. No, siempre está innovando. Una de las principios, ya para terminar aquí en el último párrafo, es la historia que presenta Gustavo Adolfo Bécquer. Y es, en la historia, La Rosa de Pasión, así se llama el escrito de él. En la historia es un cuento. En la historia, La Rosa de Pasión, el autor Gustavo Adolfo Bécquer describe la sensualidad como un prodigio de la belleza natural que brota espontáneamente. Lo narra así, lo puse entre comillas. Contaba apenas 16 años y ya se veía grabada en su rostro esa dulce tristeza de las inteligencias precoces y ya hinchaban su seno y se escapaban de su boca esos suspiros que anuncian el vago despertar del deseo. De aquí hay una descripción clara de lo que es la sensualidad. A quien describe es a Sara, la protagonista judía, quien en realidad vivía en profundo silencio, en una eterna tristeza, y guardaba en su corazón el amor de un joven cristiano. Al final fue víctima mortal de su cultura, de su raza y de su familia, quienes prefiriendo los sentimientos que las creencias siembran en las conciencias religiosas, rechazaron las aveniencias de la vida como otra manera de promover la fatal sensualidad. O sea que la religión es sensual. Si ustedes ven al ministro, sea católico, protestante o sea budista como es, presenta una cierta sensualidad con su ropa, con sus colores, con su parafernalia, con todo. Hay sensualidad. La religión se nutre de la sensualidad.
En definitiva, son los resultados de confundir el amor con el deseo y la sensualidad con la libertad, la alegría con los lujos y las costumbres con los sentimientos. Esa es la preocupación, la dificultad de la sensualidad. Mire que lo que yo hago son presentar en 2 hojitas, 2 páginas o página y media. Mire, porque aquí empieza la página, así lo van a tener ustedes en el libro, un libro pequeño, lo van a tener. Son 2 paginitas que van a leer fácil y luego al final hay 3 preguntas. Y después de estas, 4 frases, y luego vienen unos ejercicios para poner en práctica eso, para que tú te evalúes. Como lo hicimos, prácticamente es más o menos la estructura del libro que escribí, el primer libro, que se llama Inténtalo y lo lograrás. Muy bien, entonces aquí vamos, con respecto a la sensualidad, busqué 4 frases que son clásicas, que son frases célebres sobre la sensualidad. La primera es de Séneca, Lucius Annaeus Séneca. Dice: vuelvo más avaro, más ambicioso, más sensual, aún más cruel y más inhumano, porque estuve entre los hombres. Tremenda esta frase. La otra es: tal vez es mejor ser valorado como un objeto de pasión que no ser valorado en absoluto. Esta es la fatalidad de Angela Carter. Y lo busqué específicamente que fuera de una mujer. Y aquí otro hombre, Paul Geraldi, dice, estas personas son escritoras muy famosas, que las conocen, son muy conocidas en ciertos ámbitos de la sociedad, de los que escriben y leen sus libros. Esta tercera dice: una de las tragedias del hombre es la irresolución de su vida entre los 2 polos del enamoramiento, la sensualidad y el amor. ¿Sí? Por eso es que yo pongo deseo, lo contrario de amor, y sensualidad, lo contrario de libertad. En cambio, el amor produce libertad, pero el deseo produce sensualidad. Eso lo podemos explicar más adelante, ojalá que lo vayan entendiendo. Y por último, Laura Esquivel, que todos conocemos a esta autora, dice así: todos los espacios íntimos son los que se relacionan con la sensualidad, con la vida, con un orden mucho más cósmico. Terminé con esta frase para que no es que estemos en contra de la sensualidad, porque en todo caso ahí existe. Lo que pasa es que si nosotros vemos la sensualidad y no vemos la libertad y el amor, simplemente nos quedamos en el deseo de la sensualidad, y es un proceso artificial que nos resulta mortal en la vida. Muy bien, este es el proyecto que les quería presentar en el día de hoy. Voy a pasar otra vez la cámara donde estábamos ahorita, hace un momentico, y ahí vamos a ver. ¿Qué les hablé en el día de hoy? Hablé esta partecita, mire, aquí, la sensualidad. Voy a ir cubriendo esta página. Entonces ya hablé del deseo, la culpa, el pacto, el lucto y la caridad. Hoy de la sensualidad. Luego voy a hablar de la conciencia. Quien la hace la paga. La conciencia es lo contrario de la felicidad. Querer es lo que se hace. Pero la conciencia resulta de la culpa. Conciencia es bueno o malo. En cambio, del perdón, que es lo contrario de la culpa, es el perdón, humildad y misericordia, resulta la felicidad. ¿Sí ves? Pero eso lo vamos a ver más tarde. Primero vamos viendo el orden poco a poco. Muy bien, les quería hablar de este tema en el día de hoy. Ojalá que sea de provecho para su vida, que entiendas un poquito cada parte, porque es que nosotros decimos, muchas veces pensamos que nuestra vida es como una flor en un jardín. Y yo les digo, nuestra vida es un jardín de muchas flores. No es una flor, es un jardín. La vida nuestra, no más las células, los átomos, los órganos, la parte física, no más eso es una trama, es así entrelazado, es terrible, es tremendo, es complejo. No es fácil entender la vida, no más la parte física. Ahora, cómo será la parte psíquica, la emocional, la espiritual, todo lo que tiene que ver con la sociedad y la cultura. No es fácil. Yo a veces digo que antes sobrevivimos
con tantas cosas artificiales. El animalito vive de manera natural, las plantas viven de manera natural, pero nosotros le hemos metido mucha carga artificial. Y por eso caemos en la trampa de esa artificialidad de la vida. Y yo lo que quiero es que vayamos a la parte interior. Muy bien. Esto les quería decir en el día de hoy. Mañana vamos a ver, o no sé, mañana sí, Dios mediante puedo hacerlo. Porque creo que esta semana va a estar un poco más tranquilo por aquí, por estos lares de Del Río, Texas, donde yo vivo en este momento. Muy bien. Pasen un buen tiempo, teniendo buenas relaciones, cultivando la salud y sabiendo que eres autosuficiente, que nada te va a faltar. Pasa este video si cree que le sirve a otras personas. Muy bien. Bye bye por hoy.